Tremendo lo de esta noche en De Viernes. La noche prometía emociones fuertes, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para el nivel de tensión que se vivió en el plató de Viernes. Lo que se anunciaba como el cara a cara más esperado del corazón se transformó en un espectáculo incómodo, crudo y por momentos bochornoso entre J. Peleteiro y Jessica Bueno, dos ex que, lejos de pasar página, han decidido ventilar su infierno con una cámara delante y millones de espectadores al otro lado. El ambiente estaba cargado. Las luces del plató apenas disimulaban la incomodidad en los rostros de los colaboradores. En una esquina, él, serio, con el gesto duro, esa actitud de superioridad contenida que siempre le ha caracterizado. En la otra, ella, aparentemente serena, pero con los ojos llenos de reproches, como quien lleva demasiado tiempo callando. Nadie respiraba. Porque todos sabían que lo que se venía no era un reencuentro, era un juicio. Desde que la relación entre Jessica Bueno y J. Peleteiro saltó por los aires, el cruce de versiones no ha parado. Que si él fue infiel. Que si ella ya no le aportaba nada. Que si el matrimonio era una farsa. Que si todo explotó por dinero. Que si la custodia. Que si las pensiones. Que si uno vive como un jeque y la otra va contando miserias en los platós. El caso es que ambos decidieron convertir su ruptura en contenido, y lo que iba a ser una separación más, se ha transformado en un campo de batalla mediático. El plató vibraba cuando Peleteiro entró en escena. No hubo aplausos. Tampoco abucheos. Solo un silencio tenso, casi violento. El exfutbolista, acostumbrado a jugar con presión, parecía cómodo. Pero no engañaba a nadie. El guión no lo escribía él. Esta vez, las reglas las marcaba la audiencia. Y la audiencia quería sangre. Jessica Bueno no tardó en aparecer. Y con ella, el duelo comenzó. Los presentadores apenas tuvieron que intervenir. Era como si ambos se hubieran preparado durante meses para ese momento. Como si cada palabra, cada gesto, cada reproche hubiera sido ensayado frente al espejo. Pero no había actuación. Lo que vimos fue auténtico rencor. Dolor real. Orgullo herido. ¿Tú crees que puedes ir por los platós vendiendo la imagen de víctima cuando sabes perfectamente que no es así? Disparó él, sin pestañear. ¿Y tú crees que puedes hablar de presión emocional cuando firmaste un acuerdo sabiendo que me dejabas sola con 2 hijos y una hipoteca? Respondió ella, con la voz rota. Y a partir de ahí, el ring. El enfrentamiento directo. Sin cortes. Sin edulcorantes. Sin censura. J habló del dinero. De los 15.000 euros mensuales que, según él, le pasó a Jessica durante el primer año tras el divorcio. De las presiones que sintió. De cómo firmó un acuerdo que, en sus propias palabras, le parecía una locura, pero que aceptó porque estaba destrozado emocionalmente. Y, por supuesto, remató con la cifra, en total, más de 200.000 euros en 2 años y medio. Y lo dijo como quien lanza una bomba en mitad del plató. Porque eso era. Una bomba. Jessica, por su parte, desmontó cada cifra. No solo negó las cantidades. También le acusó de mentir, de retenerle dinero, de haber usado la manutención como un chantaje emocional. Y, lo más grave, de haberle hecho firmar ese acuerdo bajo coacción. Ahí el plató se paralizó. Porque una cosa es que te lleves mal con tu ex, y otra muy distinta es que le acuses públicamente de manipulación psicológica. Pero lo más impactante no fue lo que se dijeron. Fue cómo lo dijeron. Porque no había respeto. No había pena. No había afecto. Lo que había era desprecio. Puro. Duro. Directo. Y eso es lo que más incomodó a los espectadores. Ver a 2 personas que un día se amaron, destrozándose. En medio de esa guerra, surgieron los detalles escabrosos. Jessica deslizó que la supuesta fortuna de Peleteiro no es tan sólida como él quiere aparentar. Que vive de imagen. De postureo. Que su tren de vida no se sostiene con sus negocios actuales. Que hay préstamos. Avales. Y que todo ese discurso de hombre que ha dado todo por sus hijos es una farsa cuidadosamente construida para limpiar su imagen. Peleteiro, herido en su ego, no se quedó atrás. Habló de llamadas filtradas. De conversaciones privadas que Jessica habría vendido a terceros. De cómo su entorno se ha encargado de intoxicar la opinión pública para presentarlo como el malo de la película. E incluso insinuó que detrás de las últimas apariciones de su ex en los medios, hay intereses económicos. Cada lágrima tiene tarifa, llegó a decir. Y ahí, los colaboradores se revolvieron en sus asientos. El enfrentamiento prometía y cumplió. Fue más allá del espectáculo. Fue una exposición brutal de lo que ocurre cuando la vida privada se convierte en moneda televisiva. Pero lo más preocupante, lo que dejó helados a muchos, es lo que aún no se ha dicho. Porque tanto Jessica como J dejaron caer que aún hay pruebas. Que hay documentos. Audios. Conversaciones. Y que lo peor, está por llegar. Y ahí,
querido espectador, es donde empieza el verdadero juego. Porque lo de anoche fue solo el prólogo. Un aperitivo. El primer asalto. Lo más fuerte aún no ha salido. Y cuando lo haga, la televisión no volverá a ser la misma. Y mientras la audiencia va calentando el sofá para una noche que promete ser de infarto, las redacciones del Corazón están en ebullición. Porque lo que va a pasar esta noche no es un simple reencuentro entre ex. Es una batalla mediática, una guerra declarada donde las cámaras no solo van a captar palabras, sino miradas que matan, gestos que delatan y silencios que gritan más que cualquier declaración. Porque cuando hay dinero, hijos, reproches y orgullo de por medio, el plató se convierte en un ring. Y lo de esta noche huele a cao. Jessica Bueno y J. Peleteiro no se ven las caras desde hace tiempo. Pero eso no significa que se hayan olvidado. Todo lo contrario. Han estado librando su guerra por entregas, por pantallas, por intermediarios, por filtraciones. Y ahora, por fin, cara a cara. Él llega con su versión perfectamente armada, un discurso pulido, cifras en mano, documentos preparados. Según J, lo dio todo. 180.000 euros en un año. 2.000 al mes después. Que si firmó presionado. Que si estaba hundido anímicamente. Que si ella aceptó salirse de la casa a cambio de una pensión desorbitada. Que si su entorno manipuló el acuerdo. Que si ahora está siendo víctima de una campaña orquestada para hundir su imagen pública. Pero claro, la otra cara de la moneda es muy distinta. Jessica Bueno asegura que todo es una mentira maquillada. Que ese acuerdo no fue tan voluntario por su parte. Que fue él quien lo redactó junto a su padre, imponiendo condiciones como si ella fuera una ocupa en su propia vida. Que el dinero no fluía con la puntualidad ni la regularidad que él asegura. Que ha tenido que ir mendigando pagos, que algunos meses recibió 1.000 euros, otros 500, e incluso hubo silencios bancarios. Que las cifras que él presume haber dado no cuadran con lo que ella ha recibido. Y, lo más grave, que le debe dinero. 4 ceros. 4 decenas de miles. Y en medio de todo esto, los hijos. Siempre los hijos. Porque aunque el foco se ponga en el espectáculo mediático, lo cierto es que detrás hay 2 menores. 2 niños que están creciendo en medio de una guerra que no pidieron. Y eso, para mucha gente, es lo más indignante. Porque lo que debería haberse resuelto en privado, con acuerdos, abogados y sentido común, se ha convertido en un show con foco y escaleta. ¿Por qué? Porque el morbo vende. Porque el conflicto es rating. Y porque, admitámoslo, todos queremos ver qué se dicen. Qué se reprochan. ¿Quién parpadea primero? Lo de esta noche no es solo un cara a cara. Es un duelo de relatos. De versiones enfrentadas. De verdades paralelas. De dolor no cicatrizado. Jessica viene con la artillería cargada. Dicen que tiene mensajes, correos, pruebas que podrían dejar a J en una posición incómoda. Él, por su parte, no quiere que la vean como una víctima. Quiere recuperar su imagen, esa que ha quedado dañada desde que la etiqueta de infiel le cayó encima. Quiere volver a ser el hombre de negocios con principios, no el exfutbolista millonario que dejó tirada a su mujer con 2 niños pequeños. Pero claro, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Y qué hay de teatro? Porque cuando se mezclan egos, cámaras y contratos televisivos, la línea entre lo real y lo fingido se vuelve difusa. ¿Estamos ante una batalla legítima o ante una estrategia perfectamente orquestada para mantenerse vigentes? ¿Qué busca cada uno realmente esta noche? ¿Justicia o visibilidad? El plató de Viernes se convertirá esta noche en un tribunal sin jueces, donde el veredicto lo dictará el público. Y ya sabemos cómo es la audiencia española, pasional, visceral, inmisericorde. Hoy te aplauden, mañana te crucifican. Y lo que digan Jessica y J puede marcar su futuro. Porque en este mundo, la credibilidad lo es todo. Y cuando la pierdes, no hay exclusiva que te salve. Y ojo, porque el programa no ha dejado nada al azar. Tienen preparada una escaleta milimétrica. Preguntas calibradas al milímetro. Un tempo que irá creciendo en tensión hasta estallar en el momento justo. Y si uno de los dos pierde los papeles, mejor que mejor. Porque eso es lo que el público espera. Eso es lo que se va a viralizar. Y eso, guste o no, es lo que vende. Pero hay algo que nadie dice. Algo que subyace bajo todo este show. Y es que ambos, en el fondo, siguen dolidos. No por el dinero. No por la custodia. Sino por el orgullo. Porque lo que no perdonan es el haberse fallado el uno al otro. Porque las heridas emocionales duelen más que las facturas sin pagar. Y eso, cuando se expone en un plató, duele el doble. Y es que si algo ha quedado clarísimo a estas alturas es que entre J y Jessica ya no queda ni el más mínimo rastro de cordialidad. Lo que un día fue un matrimonio de revista, con hijos, viajes, vida de lujo y promesas de amor eterno, hoy es un campo de batalla emocional y económico, con un plató como Rin y Telecinco como árbitro. Porque aquí no se habla ya de ruptura o desencuentro.
Aquí hablamos de venganza. De orgullo herido. Y, sobre todo, de dinero. Mucho dinero. La tensión en el plató se puede cortar con cuchillo. J. Peleteiro, trajeado, impasible, con esa pose de superioridad fría, habla de cifras como quien habla del tiempo. Le di 15.000 euros al mes durante un año, luego 2.000, y ahora, cuando quiero. Lo dice sin pestañear, como si estuviese hablando de pagar la hipoteca. Pero el público, las redes y la prensa no han tardado en sacar la calculadora. Más de 212.000 euros en 2 años y medio. Una barbaridad para muchos, una miseria para otros, dependiendo del ángulo desde el que se mire. Pero es que Jessica Bueno tiene su propia historia. Una muy distinta. Y con bastantes más grietas. Porque según ella, no solo no ha cobrado esas cantidades, sino que encima le debe dinero. Según su entorno, Peleteiro le debe 40.000 euros de pensión. 40.000. Una cifra que suena casi ofensiva en un contexto donde se han barajado miles y miles cada mes. Pero lo más sórdido del asunto no es la cantidad. Es el modo. Porque Jessica asegura que J dejó de pasarle dinero cuando le dio la gana. Un mes 2.000. Otro 500. Otro, directamente, nada. 0. 0 euros. ¿Y los niños?, se pregunta medio país. ¿Y la manutención? Pero lo más siniestro es que cuando Jessica se sienta en el plató a hablar, de pronto, vuelve el dinero. Como si él reaccionara al verse expuesto. Como si la amenaza pública hiciera más efecto que un juzgado. Y ahí es donde entra el elemento más oscuro, el control emocional. Porque no hablamos solo de una cuestión de pagos. Hablamos de castigo, de represalia, de dominio psicológico. ¿No callas? Pues este mes no cobras. ¿Vas a plató? Te vuelvo a pagar. Pero no el total. Solo lo que yo decido. Cuando yo quiero. Porque yo tengo el control. Así lo interpretan muchos, y así lo han reflejado algunos periodistas presentes en plató. El cara a cara en De Viernes no es solo tenso, es incómodo. Hay momentos en los que Beatriz Archidona y Santi Acosta apenas pueden contener las emociones de los dos protagonistas. Jessica está visiblemente afectada, dolida, pero firme. J, por su parte, mantiene la compostura, pero se le escapa algún gesto, alguna mirada, que evidencia que no todo está tan controlado como finge. Y mientras tanto, las redes arden. Hay quien defiende a J, diciendo que le han arruinado la vida, que ella quiere vivir del cuento, que es una mantenida profesional. Pero hay muchos más que se ponen del lado de Jessica. Que no entienden cómo un hombre con esa fortuna, ese historial, y esa imagen pública, puede permitirse recortar la manutención de sus hijos a capricho. Porque sí, aquí el verdadero drama no son ni J ni Jessica. Son los niños. Dos pequeños que asisten, sin poder evitarlo, al espectáculo más triste de sus vidas. Sus padres tirándose los trastos a la cabeza en televisión, haciendo pública cada cifra, cada discusión, cada herida emocional. Porque cuando los hijos se convierten en moneda de cambio, ya no hay perdón posible. Y lo que es peor, esto no ha terminado. Porque el programa ha prometido nuevas pruebas. Audios. Mensajes. Contratos. Todo está en el aire. Y la tensión va en aumento. Nadie sabe qué bomba está a punto de explotar, pero todos lo presienten. Y justo cuando parecía que la tensión no podía subir más, De Viernes decide echar gasolina al fuego. Porque sí, tener a J. Peleteiro y a Jessica Bueno en el plató ya es de por sí una bomba. Pero lo que nadie se esperaba era lo que vendría después. El programa lo tenía preparado. Guardado. Fríamente calculado. Unas en la manga que, al desplegarse en directo, hizo saltar por los aires cualquier intento de reconciliación o cordialidad. Las cámaras enfocan al rostro de J. Se le nota incómodo. Tenso. La mirada ya no es tan firme. Ya no hay tanta altivez. Porque lo que están a punto de mostrar son pruebas que desmontan por completo su discurso. Y lo saben. Audios, conversaciones y detalles del convenio firmado tras el divorcio. Documentos que confirman lo que Jessica llevaba meses diciendo, y que él negaba rotundamente. La bomba cae en forma de mensaje leído en voz alta. J, si quieres que me vaya de la casa, hazlo ya. Pero al menos cumple con lo que prometiste. 15.000 al mes hasta que esté asentada. Era el trato. Silencio sepulcral. Jessica asiente. Él baja la mirada. El plató se congela. La cara de Beatriz Archidona es un poema. Santi Acosta, directo. ¿Reconoces este mensaje, J? Silencio. Y ahí, justo en ese momento, el guión que él había trazado con tanto cuidado se resquebraja. Porque el relato del hombre presionado, del padre generoso, del ex que simplemente quiso cerrar una etapa, empieza a tambalearse. Lo que aparece es otro perfil, el de alguien que usó su poder económico para marcar el terreno. Para imponer condiciones. Para silenciar. Para borrar.
Y mientras J intenta recomponerse, Jessica saca la voz. Firme, sin temblor, sin victimismo. Dice lo que muchas mujeres han sentido, y pocas han podido expresar en un plató. No quería hablar. No quería estar aquí. Pero es que hay un momento en el que te hartas de que te tomen por tonta. Yo no me fui de esa casa porque quise. Me fui porque no me dejaban otra opción. Y encima, después, me dejó tirada. Como si no tuviera hijos. Como si no me hubiera conocido en su vida. El público rompe en aplausos. Las redes, en ebullición. Y J, sin palabras. Pero lo más duro está por llegar. Porque cuando Jessica menciona a los niños, la atmósfera cambia por completo. Ya no es una guerra entre adultos. Es un juicio moral. ¿Sabes lo peor de todo? Que nuestros hijos se dan cuenta. Que preguntan por qué papá no paga este mes. Que notan que algo va mal. Que me ven llorar. Y eso no lo arreglas con 2.000 euros ni con un abogado. En ese instante, el plató deja de ser un programa de corazón. Se convierte en un espejo brutal de la realidad. Esa que muchas mujeres conocen. Esa donde el dinero se convierte en un arma. Donde la economía doméstica es una ruleta emocional, y los hijos pagan los platos rotos de los egos de sus padres. Y J, ¿qué hace? Se justifica. Como siempre. Que si no está bien anímicamente. Que si firmó presionado. Que si Jessica aceptó las condiciones. Que si el entorno de ella exagera. Pero lo que no hace es lo más simple, asumir responsabilidades. Porque aquí ya no se trata solo de cifras. Se trata de respeto. De verdad. De dignidad. Y ahí es donde él empieza a perder el favor de la audiencia. Mientras tanto, De Viernes exprime el momento al máximo. No hay pausa que enfríe la tensión. No hay intento de mediación. Porque saben que lo que tienen entre manos es puro oro televisivo. Y en pleno prime time, eso vale más que cualquier contrato. Y justo cuando parecía que todo se había dicho, llega la pregunta clave. La que lanza Santi Acosta, con la calma de quien sabe que va a incendiar el plató. J, ¿tú crees que Jessica está aquí por dinero? El exfutbolista se remueve en su asiento. Respira hondo. Mira a cámara. No lo sé. Pero si está aquí, será por algo. Yo no me presto a este show. Y Jessica, sin pestañear. ¿Show? Tú me dejaste sin casa, sin dinero, y ahora dices que esto es un show. El show es tu vida, J. La que te has montado mintiendo, y creyendo que todos vamos a quedarnos callados. Explosión. Twitter colapsa. El plató arde. Porque más allá del morbo, este enfrentamiento deja al descubierto algo mucho más profundo. La desigualdad, el desequilibrio, la frialdad de algunos divorcios donde el que tiene el poder económico cree que puede reescribir la historia a su antojo. Y eso, en televisión, y delante de millones de espectadores, ya no cuela. Lo que parecía una entrevista más en El Corazón, se ha convertido en una guerra sin tregua, con nombres, cifras, y un nivel de crudeza que pocas veces se ha visto en Telecinco. Y todo apunta a que el desenlace, lo más explosivo, aún está por llegar. J. Peleteiro versus Jessica Bueno, parte 5/5, cierre épico, mínimo 1000 palabras, locutable, ultra polémico. Y ahora que todas las cartas están sobre la mesa, llega el momento de mirar cara a cara la cruda realidad. Porque lo que ha pasado esta noche en ese plató no es solo un rifirrafe más entre ex. No es una exclusiva más en horario de máxima audiencia. Lo que ha ocurrido en De Viernes es una auténtica declaración de guerra televisiva. Una batalla mediática en la que ya no hay espacio para la reconciliación, ni para los paños calientes. Aquí lo que hay es rabia, orgullo herido y un espectáculo en directo que ha dejado a toda España pegada a la pantalla. J. Peleteiro ha entrado al plató con la sonrisa fría de quien cree tener la razón y los papeles en regla. Y Jessica Bueno, con los ojos bien abiertos, las uñas afiladas y una seguridad que no veíamos en ella desde hace años. ¿El resultado? Un choque frontal. Un cruce de acusaciones sin censura, sin frenos y sin ningún respeto ya por el pasado compartido. El exfutbolista ha sacado cifras, documentos y hasta conversaciones. Ha hablado de manipulaciones, de chantajes emocionales, de un supuesto acuerdo firmado bajo presión, y de cómo, según él, ella intentó dejarlo contra las cuerdas económicamente aprovechando su momento más débil. Y lo más fuerte, ha insinuado en directo que Jessica no solo ha exagerado en sus declaraciones, sino que ha mentido, sabiendo perfectamente que mentía. Así, sin más. Jessica, por su parte, ha devuelto cada golpe con más fuerza. Ha desmontado punto por punto todo lo dicho por su ex, y ha puesto sobre la mesa el dato más demoledor, que le debe más de 40.000 euros en pensiones alimenticias. 40.000 euros que, según ella, son el pan de sus hijos, y que J no ha pagado porque ya no le interesa. Su frase más impactante, tú no me estás haciendo daño a mí, se lo estás haciendo a tus hijos. Y aquí es donde la tensión ha llegado a su punto máximo. Porque lo que hasta ahora era un enfrentamiento personal,
ha escalado a un nivel mucho más delicado: los niños. Y cuando se saca a los hijos en una guerra de este tipo, ya no hay vuelta atrás. La imagen de J, esa que él quería restaurar esta noche, ha quedado tocada. Porque por mucho que él insista en que cumple con lo firmado, lo cierto es que hablar de cifras millonarias en medio de una disputa familiar no es algo que el público español perdone fácilmente. Y es que no olvidemos el contexto. Estamos hablando de una pensión alimenticia para 2 menores. Estamos hablando de una ruptura en la que, más allá de los egos, hay una madre criando sola, y un padre que vive como empresario de éxito mientras reduce las cantidades mes a mes. Según Jessica, hubo meses en los que directamente no pasó ni un euro. ¿Cómo se defiende eso en plató? ¿Con qué cara? ¿Con qué excusa? Pero si hay algo que ha sorprendido esta noche, ha sido el silencio atronador del público en el plató. En otros momentos, el público suele reaccionar, murmurar, incluso aplaudir o abuchear. Pero hoy, el silencio lo ha dicho todo. Porque mientras Jessica hablaba de cómo ha tenido que sacar a sus hijos adelante sin ayuda, y J intentaba defenderse con tecnicismos y contratos, la audiencia no necesitaba más pruebas. Lo estaban viendo claro. Y cuidado con esto, lo de esta noche no se va a quedar aquí. Porque tras este encuentro, ya hay voces en redes sociales que hablan de una posible demanda judicial, de nuevas entrevistas en programas rivales, e incluso de represalias internas en Mediaset por cómo se ha gestionado este cara a cara. Algunos ya califican esto como el nuevo caso Rocíito, con todos los ingredientes: ruptura mediática, hijos de por medio, dinero, fama, y un duelo con tintes de culebrón nacional. Además, el programa ha jugado con fuego. Ha tensado la cuerda al máximo y ha convertido el plató en un ring. ¿El resultado? Una audiencia disparada, pero también una sensación de que se ha cruzado una línea peligrosa. Porque una cosa es el salseo, y otra muy distinta es ventilar ante millones de personas la economía de una familia rota, usando la imagen de 2 niños como telón de fondo. Y esto, guste o no, pasa factura. El debate está servido. ¿Es lícito que se hable de estas cantidades en televisión? ¿Debe Jessica seguir ventilando su drama con J en platós? ¿O es que ya no le queda otra opción? ¿Y qué pasa con él? ¿Está haciendo limpieza de imagen o simplemente intentando justificar que ya no quiere pagar más? ¿Es víctima de manipulación, o simplemente alguien que quiere borrar su pasado a golpe de exclusiva? Y mientras tanto, ellos, los protagonistas, siguen jugando a este ping-pong de declaraciones que, lejos de solucionarlo, solo alimenta una guerra que cada semana parece subir un peldaño más. Hoy ha sido un plató. Mañana será una exclusiva en una revista. Luego una demanda. Luego otro vídeo viral. Y así, el ciclo de destrucción emocional que tan rentable es para la televisión, pero tan demoledor para quienes lo protagonizan. J. Peleteiro ha salido del plató con la cabeza alta, sí, pero con más dudas que certezas. Jessica Bueno, con los ojos rojos, pero convencida de que la verdad, o al menos su verdad, ha llegado alto y claro. Y tú, espectador, ya has tomado partido. Porque después de lo visto esta noche, es imposible quedarse en el medio. O estás con ella, o estás con él. Pero indiferente, no te ha dejado. Y ese, amigos, es el verdadero poder del corazón televisado. Bienvenidos al nuevo campo de batalla. ¿De verdad cree J que alguien en casa empatiza con un tipo que dice que 15.000 euros al mes fue una locura que aceptó por presión? ¿En serio? ¿Quién le ha asesorado para decir eso en horario de máxima audiencia? Porque si lo que quería era ganarse al público, ha conseguido justo lo contrario. Ha quedado como lo que muchas ya pensaban que era, un millonario dolido porque la jugada no le ha salido bien. Y Jessica. Jessica se ha levantado como una leona. Herida, sí, pero digna. Porque aunque algunos digan que va de plató en plató por dinero, esta noche ha demostrado que también tiene algo que decir. Que no todo es show, ni pose, ni lágrimas de cocodrilo. Esta noche, Jessica Bueno ha verbalizado lo que muchas mujeres sienten cuando un hombre con poder intenta silenciarlas con billetes. Y ha dicho basta. Y cuidado, porque esto va más allá del salseo. Esto ya es un fenómeno social. Porque esta historia tiene todos los ingredientes para dividir al país. Un hombre con fama y fortuna, una mujer que fue modelo, madre y concursante de realities, 2 versiones opuestas, 2 formas de entender la vida, y una televisión que lo explota todo hasta la última gota de morbo. ¿Pero dónde está el límite? ¿En qué momento pasamos de informar a exhibir? Porque lo que se ha hecho esta noche en De Viernes es meter una dinamita emocional en directo.